Como saben, todas las clases son grabadas, entonces empecé ya a grabar. Otra cosa también, por favor, recordarles que cuando ingresen a la clase vayamos poniendo en el chat nombre, apellido y carrera. Ya y con eso tenemos nuestro registro de asistencia. Por favor. Entonces tenemos las dos cosas. Una, registrar el nombre y la otra que les había dicho antes de empezar a grabar, que era justamente ingresar a la página y bajar este documento de Excel que decía, o que se llama, déjenme ver el nombre, ya me olvidé, ¿cómo le puse? Que se llama Excel distribución de frecuencias, ¿sí? Justo está en donde dice unidad 2, presentación de tablas y gráficos. Es importante que tengan ese Excel porque vamos a trabajar con los datos que les coloqué ahí. Teníamos que revisar, teníamos que hacer eso, pero no que nos cojan las cosas así de sorpresa. Ingeniera, disculpe, una pregunta. ¿Dónde estaba Dígame. el cuestionario? Disculpe, lo que vamos a utilizar ahorita. Ya, repito lo que vamos a utilizar. Entonces ingresamos a plataforma, Sí, ¿sí? Ya, una vez que entre ahí, ustedes en la parte donde está la materia de estadística van a sí, encontrar algunas pestañitas, ¿no es cierto? Entonces, sí. donde dice unidad 2, presentación de tablas y gráficos, hay un documento que se llama Excel distribución de frecuencias. Bajamos ese Excel. Sí, sí, lo localizamos. Sí, 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 ya lo encontré en este momento. Perfecto. Entonces, bajémosle Gracias. nomás para poder iniciar. Ya como les dije, vamos a esperar unos 4 minutos hasta que ingresen la mayoría. Entonces vamos a empezar ya porque ya han pasado los 4 minutos que estábamos esperando. Para eso voy a compartirles la pantalla porque hoy día vamos a usar, como les decía, el Excel que les había colocado en la plataforma. Share, aquí está. Ya. Entonces, vamos a usar la primera parte o la primera pestaña. Nos dice tabla de frecuencia variable cualitativa. Ya, antes de iniciar con esta partecita, nosotros ya habíamos visto algunos términos en las anteriores clases, ¿no es cierto? ¿Quién me recuerda qué tipos de variables nomás teníamos? Cuantitativas Buenas y noches, Inge, me disculpa la hora. Buenas noches. Cualitativas y cuantitativas, gracias. Dentro de las cualitativas, ¿cuáles estaban como subclasificación? Las ordinales, nominales y binarias. Perfecto. Dentro de las cuantitativas, ¿cuáles estaban? Continuas y discretas. Perfecto. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre variable cualitativa y cuantitativa? La cuantitativa es la que se puede contar. En cambio, la cualitativa son de características, descripciones. Ya, perfecto, gracias, la compañera. Sí, justamente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros el día de hoy vamos a trabajar justo en función de estos dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas, y cualquiera de sus subclasificaciones. Y vamos a hacer tablas justamente con
con estos dos tipos de variables. Vamos a iniciar, ¿sí? Haciendo una tabla de frecuencias para la variable cualitativa. ¿Quién recuerda qué es una tabla de frecuencias? Las frecuencias, profe, son bueno, la frecuencia es las veces que se repite un hecho que se está estudiando. Ya, perfecto. La frecuencia son las veces que se repite un hecho que se está estudiando. Ahora, las tablas de frecuencia o distribuciones de frecuencia vienen a ser justamente una forma, ¿no es cierto?, de presentar los datos. Son una herramienta que nos permiten presentar los datos de forma resumida. Y claro, nos indican cuántas veces se están repitiendo los datos o en qué porcentaje se están repitiendo los datos. Ya, dentro de lo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Cuál sería la variable? ¿Cuál es mi variable? ¿Qué es lo que estoy estudiando? El color de cabello de los estudiantes. Perfecto, el color de cabello de los estudiantes. ¿Ya? ¿Qué tipo de variable sería? Cualitativas. Ya sería una variable cualitativa nominal Nominal. u ordinal. Ya, nominal, ya me ganó. Nominal, ¿no es cierto? Entonces tenemos una variable nominal porque justamente no necesita un orden, ¿sí? Puede ir en cualquier aspecto. Ahora, dentro de esta variable nosotros debemos escoger, ¿no es cierto?, cada uno de los datos que están apareciendo en esta variable. Mi variable es color de cabello, mis datos son rubio, castaño, negro, rojo, azulado, también está. Sí, entonces debo escoger primero cuáles son los valores que toma mi variable. Entonces, para hacer una distribución de frecuencia, ¿sí?, que haríamos con datos sin agrupar y con variable cualitativa, aquí no se puede hacer con datos agrupados porque no puedo agrupar, ¿no es cierto?, estas características. Voy a hacer o voy a colocar dentro de mi tabla primero en la primera columna lo que son los datos, en este caso el color de cabello, tendré que poner el parámetro correspondiente. En mi segunda columna pongo FI, F sub I, ¿qué era? ¿Quién se acuerda? Variable absoluta. Variable absoluta, por ahí va, pero no es variable absoluta. Frecuencia acumulada. Frecuencia, y Acumulada. combinamos con lo que dijo el compañero. Absoluta, absoluta, profe, ya dije. Frecuencia absoluta. Mitad, mitad. Ya. Frecuencia absoluta. Aquí yo les puse 2 veces porque acá vamos a aprender a hacer con fórmula y acá la vamos a hacer de forma manual, digamos así. Esta, F sub R, ¿cuál era? Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Perfecto. ¿Otra frecuencia podían conocer o conocen? Frecuencia relativa acumulada. Ya, frecuencia relativa acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Ya, perfecto. Frecuencia. Y acá, la frecuencia absoluta acumulada, que es con F sub I mayúscula. Por lo tanto, aquí están las 4 o los 4 tipos de frecuencias con lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Una vez hecho o determinado estas filitas, estas columnas, perdón, que hemos determinado aquí, vamos a ir poniendo los parámetros de mi variable. Si mi variable es color de cabello, ¿qué parámetros nomás se encuentran ustedes dentro del color de cabello? Rubio, castaño, negro. El tamaño o Rubio, forma. castaño, ¿no es cierto? Las Negro. formas igual. Rojo, Los verde, colores en azulado. este caso serían porque es un color de cabello mi característica. Entonces, rubio, castaño, negro. ¿Cuál otro encuentro? Rojizo. Rojo, Azulado. azulado. ¿Tengo alguno más?
Sí, morado también se pinta. Pero dentro de los datos que me dieron a mí, Ah. o que le hemos dado, le Rojo, vamos poniendo ya Castaño. está rúbrica. rojo. Castaño ya está. Ah, ya Rubio, está, disculpe. En castaño, rubio. negro, Ah, ya está rubio. rojo. Ahí están todos, ¿no es cierto? Sí, ya están. Ya. Una vez que identificamos cuáles son nuestros parámetros, vamos ya a sacar la frecuencia. Ya, les voy a Dice ahí indicar. también hay verde, perdón. Dígame. Ahí también hay verde. No, no es uno de los datos, porque en la columna le veo que está verde. Ah, sí, Inge, le falta el verde. El verde. Ay, sí. Entonces ya es todo verde. Vea. No lo vimos. Ya verde, negro, azulado, castaño, rojo. Ya no hay otro color, ¿no es cierto? No hay otra variante ahí. Otro parámetro. Listo. Gracias, Dora. Una vez que hacemos eso, ahora sí vamos a sacar la frecuencia absoluta. Les voy a indicar cómo de forma manual para que sepan cómo se hace como sin tener un programa. Si yo no tuviera un programa, lo que tendría que ir haciendo es escogiendo, ¿no es cierto?, cuántas veces se repite el dato. Recuerden, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Si digo eso, o en base a ese concepto, veo cuántas veces se repite este dato que yo tengo aquí rubio. Les voy a ir poniendo colorcitos para que ustedes puedan ir como identificando rubio, ¿no es cierto? Está aquí. ¿Dónde más tengo rubio? Aquí no, aquí no, aquí no. Castaño, negro, rojo. Castaño, negro, rojo. No hay más, ¿no es cierto? No. No. No, ya no Ya. hay más. Por lo tanto, las veces que se repitió este color rubio simplemente ha sido una. Y coloco ahí mi frecuencia absoluta. Una vez, nada más. Después voy a ver, voy a tomar el castaño puesto aquí. Castaño. Veamos cuántas veces se repite. Voy a ponerte un color ya. Castaño. Uno, aquí no hay. Aquí de largo hay aquí. Castaño. Aquí también hay castaño. No hay más, ¿verdad? No. Cuento. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas veces se repitió mi dato? 5 veces. Por lo tanto, la frecuencia es 5. Ahora vemos cuántas veces hay este color de aquí. El color negro. El plomo. 1. Tengo acá 2, 3, ¿no es cierto? 4, 5, 6, 6, 6, 7. Me ayudan a ver nada más. 8. 8, ¿no es cierto? ¿Se me está escapando alguno? Así como el verde, que se me escapó hace ratos. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, la frecuencia será 8. De ahí me dice rojo. Entonces voy a buscar igual el color rojo. Ay, no quería hacer eso. Entonces, lo mismo que hice con los otros. Ahorita les estoy poniendo colores por motivo de explicación. De ahí ustedes pueden o no pueden ponerle y pueden contar simplemente. Entonces, rojo tendría 1, 2, 3, 4. Sí, 4, no hay más. Por lo tanto, aquí vendría 4. Azulados. Está 1 y 2. Estos dos de aquí. Me dicen azulado. 2. Y verde, que es el que se nos iba hace rato, solo hay 1. Una vez que yo saco las frecuencias, voy a comprobar si hice bien mi tablita. La forma de comprobar es sumar las frecuencias. La suma de las frecuencias debe ser igual a n, es decir, al número total de datos, y ese es un indicativo de que está bien hecho, como en este caso el conteo de cada una de las frecuencias. Para eso, si vamos a poner un comando, que me imagino si saben, ponemos igual, ¿sí? Suma, damos doble clic acá, arrastramos, ¿sí? Sobre los números que queremos sumar, cerramos paréntesis, enter. Y automáticamente le cuenta y han sido 21 datos, ¿no es cierto? Aquí, si nosotros contamos 2, 4, 6, 18,
19, 20, 21. Sí, 6 por 3, 18 más 3, 21. Por lo tanto, el número de datos y además ¿cómo es? Mi suma de las frecuencias coincide. Por lo tanto, aquí nosotros podemos decir que hemos hecho bien el conteo de las frecuencias. ¿Sí está claro esa partecita? Sí, Inge, una pregunta. Dígame. En la tabla de arriba donde dice datos y color de cabellos, se supone que en los datos ya nos dice rubio, castaño y eso. Acá abajo en la segunda tabla donde estamos sacando el porcentaje de cada color, igual tenemos que contarle con los que están en la fila de datos. Con los que están con estos. Se supone, ajá, o sea, es que yo más o menos le comprendo que tiene en la primera tabla dice datos y en la otra tabla dice color del cabello por estudiante. En los datos tenemos rubio, castaño y etcétera. Y en color de cabello vamos destacando, poniendo el color de cabello de cada estudiante, más o menos lo entiendo así. Entonces acá abajo contamos también con el color de cabellos que está en la fila de datos. ¿En esta? No, en la de arriba. O sea, acá abajo estamos contando rubio 1 y rubio solo está en datos. Claro, está aquí. Es que el dato o la variable de todos estos datos, los datos son todos estos. No es solo el rubio o solo los que están en esa columna, sino que es todo ese conjunto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahora, lo que yo puse aquí al lado es qué tipo de variable es, color de cabello de los estudiantes, pero de ahí los datos son todos estos que están ahí desordenados. Voy contando en todos. Ya. Ya listo, Listo. gracias. Con gusto. Ya, esta sería una forma, ¿sí? De sacar. Vieron, fue manual. Ahora, esto es útil cuando usted tiene poquitos datos como esto. Suponga que usted tiene como 100 datos de color de cabello. Ir viendo esto. Va a ser muy tedioso, muy demorado. Y para eso podemos usar una formulita. Esto sí presten atención. Y vamos a poner lo siguiente. Igual, contar sí, que ustedes ven aquí. Damos doble clic. Elegimos el rango de datos que queramos contar. Mi rango de datos son aquí, son todos estos. Entonces los elijo. Una vez que coloco ese criterio, voy a colocar punto y coma. Ay, no sé dónde está el punto y coma en mi compu. Ahí está. Punto y coma. Entre comillas, voy a colocar el criterio. Y aquí me dice que lo que voy a contar es el rubio. Entre comillas va la palabra rubio, tal cual está escrita en la tabla de datos. Aquí rubio está todo con minúsculas. Tengo que escribir tal cual para que mi programa lo reconozca. Si no está escrito tal cual, no lo va a reconocer. Cierro las comillas, cierro paréntesis, doy enter y automáticamente me cuenta cuántas veces se repite el color rubio. ¿Sí ven? 1. Voy a hacer la segunda fila, igual para explicarnos, ¿cierto? Entonces colocamos igual, contar sí. Aquí dice contar sí. Doy doble clic. Elijo mi rango de datos. Todos mis datos. Coloco punto y coma. Entre comillas, abro comillas y coloco lo que quiero contar. En este caso, castaño. Castaño. Todo con minúsculas porque así está escrita la palabra. Cierro. Cierro paréntesis. Doy enter y me salió 5 veces. Se repite castaño. Lo mismo para el siguiente. Igual contar sí. ¿No es cierto? Vamos a elegir el rango de datos. Vamos a poner punto y coma. Abro comillas. Y va negro. Color negro. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Doy enter y me dio 8. Siguiente. Igual contar sí. Rango de datos. Punto y coma. Abro comillas. ¿Y qué color está aquí? El rojo. Pongo rojo, cierro comillas, cierro paréntesis, doy enter. Y me dice 4. Igual contar sí. Este contar sí es un condicional, ¿sí? Y por eso es que le permite reconocer, ¿no es cierto?, los valores. Contar sí, van los datos, punto y coma, abro comitas,
Aquí me tocaba a su lado, dice, a su lado. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. 2. Y lo mismo, igual contar sí. Elijo mi rango de datos. Punto y coma, comillas, y aquí va verde. Cierro comillas, cierro paréntesis y doy enter. Y si ustedes se fijan, tanto usando la Ingeniera, fórmula, disculpe, díganme, perdón que le interrumpa. Me sale un error. ¿Por qué puede ser? ¿qué le dice? Me dice, hay un problema en esta fórmula, dice. Cuando el primer carácter es un signo igual o un signo menos, Excel piensa que se trata de una fórmula. Una fórmula. Sí, pero yo le ingresé como fórmula y me sale ese error. ¿Qué será? ¿Le puso las comillas? Sí, exacto como está. Contar, sí, abrir paréntesis. Sí. Ya le voy a revisar, gracias. Dele, por favor, no sé qué esté pasando. ¿Qué versión de Excel tiene? Puede ser a veces la versión de Excel también. ¿Qué tan moderna es? Hay algunos Excel, sí, les voy a comentar esto, que si yo tengo esto, si ven que está señalado como por colores, si las palabras están coloreadas así, como está aquí, no le reconoce, puede ser eso. Entonces, si pasa eso, lo que debemos hacer es dejar todo esto sin relleno. A veces pasa eso. Otras veces hay otro Excel que me tomó de sorpresa una vez igual. No sé qué versiones son, sí, pero son versiones más antiguas, que no le reconocen si es que están así, solo le reconoce si todos los datos están verticales. Puede pasar eso. Dígame. A mí también me parecía el mismo error, pero en la fórmula me decía que en vez del punto y coma le ingrese solo coma y de ahí le ponga los signos de las comillas y Las ahí sí le comillas. ponga la descripción y ahí sí me valió. Veo ahí depende de la versión de Excel. Este solo ha sido con coma. El mío es de ley con punto y coma, por ejemplo. Entonces, en la formulita ustedes pueden revisar, ¿no es cierto? Porque cuando pone igual contar, ¿no es cierto? También esto es, fíjense en cómo está formulándome para que yo ponga. Me dice el rango, que sería el rango de datos. Aquí clarito me indica punto y coma. Si en su caso aquí no está punto y coma, y como dice el compañero, solo le pide coma, es porque el Excel fue programado de esa manera, póngale solo la coma. Y después el criterio. Ahora el criterio siempre debe ir entre comillas. Si no pone las comillas le va a aparecer error. Sí, que disculpe, eso mismo fue. Gracias, compañero. Ya. Gracias también al compañero porque no había tenido en cuenta que los otros no usan punto y coma. En mi caso usamos. ¿Ya? Entonces, vemos que tanto manual que como con la fórmula nos salió lo mismo. Igual, si se quiere comprobar, vamos a poner igual suma. Seleccionamos los datos que queremos sumar, cerramos, enter, y me da 21. Por lo tanto, está cumpliendo, ¿no es cierto? Tal cual está cumpliendo que el número de datos es igual a la sumatoria de las frecuencias. Listo. Esa sería como nuestra primera frecuencia, la frecuencia absoluta. Ahora la frecuencia relativa, ¿ya? La frecuencia relativa, ¿sí? En este caso, viene a ser aquella frecuencia que se presenta en porcentajes, una forma porcentual. Por lo tanto, para poderla representar como porcentaje, nosotros vamos a utilizar una formulita. Frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta sobre el número total de datos por 100. Ya, por 100 si quiero en porcentaje. Si quiero en decimales, no le multiplico por 100. Por lo tanto, aplicando la fórmula, pongo igual. Me dice es igual a frecuencia absoluta sobre el número de datos. Por lo tanto, elijo mi frecuencia absoluta. Esto dividido para el número de datos, porque cualquiera de los dos me da lo mismo. Cierro paréntesis. Y esto por 100. Esa sería una forma de hacerle porcentaje, multiplicarle por 100 y le sale directo el porcentaje. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque les voy a indicar otra cosa también.
Doy enter y me da qué porcentaje o qué cantidad en porcentaje sería. Ahora, yo podría poner así, o si no hago por 100, podría dejar en decimal. ¿Y ven? Voy a poner más cifras significativas porque si no parece que fuera diferente el número. ¿Ya? Entonces me da en decimales. Puedo presentar así también la frecuencia relativa en decimales, pero cuando ustedes encuentren un estudio, gráficos estadísticos en base a esto, etcétera, van a encontrar siempre en porcentajes. Por lo tanto, es importante convertirla en porcentaje. Multiplicando por 100, o si le da pereza multiplicar, viene acá arriba. En su barra de herramientas, tiene aquí este botoncito de porcentaje. Da clic ahí, ¿no es cierto? O sea, señalo mi celda, doy clic ahí y automáticamente se convierte en porcentaje. Cualquiera de las dos formas le acepto en los exámenes y en las pruebas. Sí, si quiere poner solamente la fórmula sin multiplicar por 100, o si le multiplica por 100, le va a dar igual el mismo resultado. Denme un segundo que se me apaga la computadora. Listo. ¿Sí se entendió esta partecita? Sí. Ya. Le voy a dejar por el momento así, con el formato. Ahora, para poder calcular las siguientes frecuencias relativas, yo puedo arrastrar la fórmula. Solamente tengo un inconveniente, que cuando yo arrastro la fórmula, se arrastra tanto esta celda, pero también se arrastra esta celda, ¿sí? La del número de datos. Es decir, que si yo arrastro, me va a generar un error. Van a ver cómo me genera un error, porque está arrastrando esto y me dice dividido para 0 no existe, ¿no es cierto? Porque sería dividido para n, y como va tomando sucesivamente los comandos, no va a existir. Entonces, control Z. Para eso, lo que nosotros, control Z, para eso, lo que nosotros vamos a hacer, antes de arrastrar la fórmula, es fijar un valor. Para poder nosotros fijar un valor, lo que se debe hacer, justamente, es ese valor colocarlo entre signos de dólar. ¿Sí? En este caso, el valor que yo quiero que sea constante es el N, el C21. Por lo tanto, coloco a la C en signos de dólar. Solamente a la letra C, no al número. ¿Ya? Entonces coloco de esa manera. Y eso me indica que ese va a ser un valor fijo. No va a variar. Y van a ver cómo me calcula ahí. Una vez que ya hago que ese valor sea fijo, arrastro. Ahí sí arrastro la fórmula. Y si ustedes se dan cuenta, una vez que hice eso, ya me calculó y se eliminó el error que decía no hay división para 0. Y de esa manera tendría los porcentajes de la frecuencia. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Perfecto. Ahora, si yo quiero comprobar que esto esté bien hecho, la sumatoria de las frecuencias relativas debe ser igual al 100% si estoy trabajando con porcentajes. Si trabajo con decimales, tiene que ser igual a 1, a la unidad. Entonces, como estoy en porcentaje, me debe dar 100. Entonces, pongo igual suma y sumo todos estos valores, ¿no es cierto? Cierro paréntesis, enter. Si ustedes se fijan, me da el 100%. Este es un indicativo de que están bien calculadas las frecuencias. Ahora, si tuvieran que hacer a mano, tuvieran que ir calculando una por una, manualmente. Está claro, ¿verdad? Ya. Inge, disculpe la molestia. ¿Le puede repetir un ratito lo de los porcentajes, por favor? Del formato. Sí, por favor. Disculpe. Ya. No hay problema. Entonces, yo les decía que podemos sacar este porcentaje de dos formas. ¿Sí? Voy a borrar todo. Listo. Entonces, decía que de acuerdo a la fórmula, la frecuencia relativa es frecuencia absoluta sobre el número de datos. Le voy a cambiar también esto para que sea general. Para después hacer lo que hice, ¿ya? Listo. Entonces va a ser frecuencia absoluta dividido para el número de datos y por 100, que sería una manera en la que yo puedo sacar en porcentaje.
Entonces sería igual, igual, ¿no es cierto? Abro paréntesis. Frecuencia absoluta, que es la que saqué aquí, es dividido para el número total de datos que tengo acá. Como el número de datos es una constante, tiene que ir entre signos de dólar para que no varíe el valor, porque si no me puede generar un error. Y esto multiplicado por 100. Esa sería una forma de obtener en porcentaje. Ve, le da 4,76%. Claro que no me aparece el porcentaje porque no lo hice con formato, sino con fórmula. ¿Ya? Ahora, si yo no quiero multiplicarle por los 100, ¿no es cierto? Me quedaría en decimales. Y ya no sería una frecuencia en porcentaje, sino en decimales. Pero resulta que yo quiero esto que quiero expresar en decimales, no quiero como multiplicar por 100. Puedo obtener de otra manera, que es colocando en este botoncito de porcentaje. Y automáticamente el programa ya le expresa en porcentaje. Justamente, 4,76%. Una vez hecho eso, simplemente arrastro la formulita. Y me calcula todas las demás. Para ver que esté bien, solamente pongo igual suma. Igual suma y elijo los valores que voy a sumar. Esto me debe dar el 100%, porque si no me da el 100%, significa que está algo mal. Tal vez ahí quedó más claro. Sí, que gracias. Con gusto. Profe, yo le puedo hacer una pequeña consulta. Claro. Ya, o sea, sí me sale todo esto, pero únicamente que le quiero poner el signo de porcentaje y de 100 se me cambia a 1000. Allá. Le está multiplicando por 100 en la fórmula, ¿no es cierto? Ajá, ya voy a decir No le entonces. multiplique por 100, sino que directamente póngale porcentaje para que le calcule el programa nada más. Ya, listo, profe. Ya, casi. Gracias. Listo. Ahora vamos a ver esto de las frecuencias acumuladas. Tenemos dos tipos de frecuencias acumuladas. La absoluta acumulada y la relativa acumulada, que lo que hacen justamente por su nombre es acumular, ir sumando el uno al otro, ir haciendo, es como ir haciendo un montón y que se va haciendo más grande. ¿Ya? Entonces, para la frecuencia absoluta acumulada, mi primera frecuencia absoluta acumulada siempre va a ser igual a mi frecuencia absoluta. Por lo tanto, pongo igual y señalo la primera frecuencia absoluta. Enter. La siguiente frecuencia absoluta acumulada. Mi segunda frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Ustedes ven la señal más mi segunda frecuencia acumulada. Enter. Es decir, se suma 1 más 5, 6. Mi tercera frecuencia absoluta acumulada va a ser la frecuencia absoluta acumulada 2 más la frecuencia absoluta 3. Es decir, esto sería igual a la anterior más la de la frecuencia absoluta que le corresponde a este puesto. Enter. Y me sale 14. Si voy sumando 1 más 5, 6. 8 más 6, 14. Ahora, yo podría ir haciendo una por una, pero por algo estamos aprendiendo Excel. Lo único que hago es arrastrar fórmula. Y algo que les voy a decir antes de soltar la fórmula. Para nosotros comprobar que esté bien hecha la tabla, la última frecuencia absoluta acumulada debe ser igual al número total de datos. Me estaba pasando acá, esa ya no. Ya, repito, la última frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual a la frecuencia, al número total de datos. Veamos si se cumple. Se cumple, ¿no es cierto? Y va acumulando hasta que mi última frecuencia absoluta acumulada es igual al número de datos. 21 aquí, 21 acá. Ya, la frecuencia relativa hace lo mismo, pero ya no con la absoluta, sino con la frecuencia relativa. Por lo tanto, mi primera frecuencia relativa acumulada es igual a mi primera frecuencia relativa. Igual. Mi segunda frecuencia relativa acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia relativa acumulada más mi segunda frecuencia relativa. Enter. Está en decimales porque
No le he puesto formato, ¿no es cierto? La tercera sería lo mismo, por lo tanto, a partir de la segunda yo puedo arrastrar. Aquí, como está trabajando en decimales, para que se diga que está bien hecha la tabla, la última frecuencia relativa acumulada siempre va a ser igual a la unidad si estoy en decimales. Si estoy en porcentajes, perdón, si estoy en porcentajes, mi última frecuencia relativa acumulada va a ser igual al 100%. Ahorita estoy en decimales, ¿no es cierto? No he cambiado formatos. Veamos si cumple. Cumple, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, es igual a 1, a la unidad. Ahora, como estamos trabajando con porcentajes, simplemente cambio aquí, formatos, y es igual al 100%. Por lo tanto, en ese sentido podemos decir, mi tabla de frecuencias está bien realizada. Preguntas de estas dos últimas frecuencias acumuladas. Inge, ¿puede repetir la última de la frecuencia relativa acumulada, por favor? Claro, con gusto. Voy a quitarle todo. Listo. La frecuencia relativa acumulada va acumulando la frecuencia relativa. Por lo tanto, mi primera frecuencia relativa acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia relativa. Simplemente señalo Enter. Mi segunda frecuencia relativa acumulada va a ser a mi primera frecuencia relativa acumulada más mi segunda frecuencia relativa. Listo. Ahora, como esto va a ser una suma sucesiva, simplemente a partir de la segunda fórmula, arrastro hasta mi última frecuencia absoluta y la última frecuencia relativa acumulada, si estoy trabajando con decimales, va a ser igual a 1. Si es que estoy calculando en porcentajes, tiene que ser igual al 100%. Aquí es igual a 1 porque el formato está ¿cómo es? En decimales, ¿no es cierto? No le hemos cambiado al formato de porcentajes y por eso me da 1. Ahora, si yo quiero esto expresarlo como porcentajes, simplemente vengo, señalo, vengo a la barra de herramientas, escojo este signo de porcentual, pongo y ya me calculó esto en porcentajes. Sí, tal vez quedó claro ahí, más claro. Sí, gracias. Con gusto. Esto ahí para que se vea mejor. Listo. Entonces, estas vienen a ser las 4 frecuencias que tiene una tabla de frecuencias y me permite a mí presentar la información de forma resumida. Porque una cosa es ver los datos acá arriba donde estoy señalando con mi cursor, todos así desordenados. Claro que como hay poquitos es fácil contar y decir, ah, bueno, hay 5 personas con cabello castaño, es facilito. Ahora, si yo tuviera como 100 datos, 200 datos, no puedo coger y decir, ah, bueno, no me demoro nada en contar. Ahí yo tendré que hacer una tabla de frecuencias, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir que esté de forma resumida y fácil también de comprender? Esto justamente, la frecuencia, porque ya puedo decir, ah, bueno, en este grupo hay 8 personas con cabello negro, hay una con cabello verde, hay 5 con cabello castaño. Me da toda esa información la tabla. Ahora, otra parte importante para que la información de mi tabla, de mi distribución de frecuencias, sea clara es el título. Siempre que ustedes vayan a hacer un trabajo, un estudio, etcétera, presenten con los títulos la tabla. Y tiene que ser un título acorde a lo que estoy estudiando. No le voy a poner aquí, estoy hablando del color de cabello de los estudiantes, y le pongo número de hijos de las familias de Quito. No tiene ni sentido. O solo le pongo color. ¿Color de qué? O sea, ¿color de qué? Color de la pared, color de uñas, color de esmaltes, color de medias. No se sabe. Entonces, siempre que ustedes presenten un informe, por favor, en las tablas, sean muy específicos en el tema del nombre, que sea claro y conciso. Que cuando vaya alguien y lea la tabla entienda de qué está tratando. Si yo le pongo color, pues el color de pintura, color de pared, color de los, no sé, de las uñas, cualquier cosa. Entonces tengo que poner lo que es. En este caso es el color de cabello de los estudiantes
de estadística. Esas variables. ¿Sí? Por lo tanto, la tabla que yo ya voy a presentar, ¿no es cierto? En algún trabajo, en alguna cosa, viene a ser esta tabla que vamos a resaltar. Sí, esto de aquí. Todo esto es como el proceso, pero esta es la tabla final. De tal forma, ¿no es cierto? Como ustedes ven, esta tablita, de tal forma que cualquiera que la lea pueda entender qué está pasando, ¿no? Que estoy estudiando. Por ejemplo, vengo aquí, solo tengo la tabla y veo, dice, esta es una tabla del color de cabello de los estudiantes de estadística. Veamos. Entonces vengo acá y digo, todos estos colores de cabello ha habido, primero puedo decir. De ahí vengo acá y digo, veamos cuántas personas tendrán castaño. 5 personas tienen cabello castaño. O puedo decir el 23.81% de los estudiantes de estadística tienen un color de cabello castaño. O bueno, puedo venir acá y digo, ¿qué porcentaje tendrán color azulado? Entonces digo aquí, el 9.52% de las personas tienen un color azulado en el cabello. ¿Sí se entiende cómo nos sirve esta tablita? Sí, Inge. Perfecto. Ahora estas otras dos variables, estas dos frecuencias en este tipo de variables. Aquí voy a hacer una observación, ¿sí? Si bien nosotros las calculamos por motivo de ejercicio, de ejercitarnos. Pero cuando yo tengo variables cualitativas, tener esto no es tan conveniente, porque la idea es que estas me sirvan para hacer intervalos de mis datos de estudio. Aquí lo que podría decir, por ejemplo, si cojo el 18, bueno, 18 personas tienen un cabello entre rubio, castaño, negro y rojo, pero no es que me aclara mucho el panorama, ¿ya? Y por lo general este tipo de frecuencias acumuladas en datos cualitativos no las suelen hacer, por su falta de utilidad justamente para ese tipo de datos. ¿Sí estamos claros? Sí, Inge. Perfecto, se me hizo muy pequeño. Ya. Ahora vamos a ver las tablas con datos cuantitativos. Listo. Aquí entonces yo tengo, ¿por qué tendré tanto espacio aquí? Déjeme borrar estos espacios. Listo. Entonces aquí igual que en la otra voy a hacer más grande, no tan grande. No me ayudo yo misma con estos mouse, qué horror. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Es un grupo de datos. Entonces aquí me dice qué variable es cuantitativa. ¿Por qué es variable cuantitativa? Porque Porque se usan- puede contar. se puede contar, exactamente. Se puede ir contando. Ya son, gracias a los tres que me ayudaron, sí, son valores que o son datos que yo puedo contar. Y como estoy hablando de edades, claro, puedo decir tiene 1 año, 2 años, 20 años, 15 años, 10 años. Lo expreso con números. Ya por lo tanto puedo hablar de que aquí es una variable cuantitativa. ¿Cuantitativa discreta o cuantitativa continua? Discreta, ¿Por qué? que no tiene decimales. Perfecto, porque no tiene decimales, así de fácil. Ya, una vez habiendo identificado justamente esto de los valores, perdón, esto de los datos, tipo de variable, etcétera, paso a hacer mi tabla. En mi tabla, primera fila va a ir los datos, es decir, perdón, las edades van a ir los parámetros. Segunda fila, voy a hacer las frecuencias absolutas. Tercera fila, las frecuencias relativas. Cuarta fila, la frecuencia absoluta acumulada. Y quinta columna, la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Para eso, primero saco el dato. ¿Qué datos nomás estarían? ¿En qué rango de datos estaría esto? ¿Qué dicen? Ya, si yo quiero saber cuál es el menor valor, les voy a enseñar un comando. Y voy a poner igual, min,
Doy doble clic, elijo los valores de los cuales quiero saber cuál es el menor número. Enter. Y me dice que el menor número de estos es 19. Por lo tanto, mis datos van a empezar aquí en el 19. Del 19 viene 20. Sí hay 21, 22, hasta el valor máximo. Veamos el valor máximo. Para el valor máximo voy a poner igual, max. ¿Sí? Ven, me sale max, doy doble clic y lo mismo. Elijo mis datos, cierro paréntesis, enter. El máximo es 28, entonces voy a ir hasta el 28 si quiero de corrido. O voy viendo qué valores sí hay y qué valores no hay. Porque de algunos, como no puede haber, capaz sale 0. 21, 22, 23, 24, no hay 25, 26, 27, ay, 27, y el máximo valor que es 28. Hecho eso, yo ya tengo qué datos nomás voy a contar o voy a ir viendo ahí. Dos formas, igual que lo anterior. La primera forma, la más difícil, o bueno, no es difícil, es la más larga. Ir contando los valores, ¿no es cierto? Cuando hacemos a mano se va tachando. Ahora aquí también podríamos ir como tachando. Entonces dice 19. ¿Cuántas veces hay el 19? 1, 2. Vamos tachándolo. O sea, no Mira, tachando. una cosa, puede hacer la pantalla más grande? Y ya, con gusto. Gracias. Hay 6. Ahí. Creo que ahí se vea mejor. Sí, genial. Ya. Entonces cuento cuántas veces está el 19. 2, ¿no es cierto? Hay 6, 2 en cada columna. 4 y 6. Sí, entonces vengo y coloco aquí 6. Del 20, lo mismo, voy contando. Hay 1, 2, 3, 4, 5. No hay más. Entonces 20 hay 5. Del 21, ¿cuántas veces hay 21? 1, 3, 4, 5. 5. De 22, lo mismo. Van 1, 2 y 3. De 23, 1, 2 y 3. Si es que yo me salto alguno, me corrigen, ¿verdad? De 25. 1. Solo uno. Solo ha habido uno. 27. No ha habido 27. No hay 27. Ya, si no hay, pongo 0. O no lo pongo en mi tablita. Yo lo he puesto, pero no me fijé si estaba o no estaba. 28. 1. 1 también. Listo. Una vez que hago eso, ¿cómo compruebo si está bien contado mis números? Mis frecuencias. ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda lo que hacíamos para comprobar que esté bien sacadas las frecuencias? Tomando el total de la... Sumar ¿Ya? los cuadrantes. Sumar las frecuencias, no los cuadrantes. Ya, entonces pongo igual, suma. Elijo los valores que quiero sumar. Cierro paréntesis, enter. Y me dice que han sido 24 datos. Veamos si es que son 24 datos. Para eso podemos poner un comando que se llama igual contar. Entonces, igual contar. Elijo los datos, cierro paréntesis, enter. Y me dice que son 24 datos. Por lo tanto, está bien hecha mi tablita. ¿Sí? Voy a pasar esto hacia acá para que no esté como... Listo. Coincide el número de datos con el número de frecuencias. Ahora, si yo quisiera, en este caso, aplicar un comando, en lugar de estar haciendo esto de
de ir viendo. Si vieron, nos demoramos bastante, ¿no es cierto? Entonces aquí simplemente voy a usar el comando. Igual contar. Contar sí. Elijo el rango de datos. Pongo, depende del Excel que tengan. Ya aprendimos eso hace un rato. Hay Excel que le acepta punto y coma y el que les acepta solo coma. Entonces pongo punto y coma. Uy, se me cayó él. Y el criterio que voy a analizar. En este caso, como son números, no van entre comillas. Perdón, se me cayó el cargador de la compu por estarme moviendo aquí en la silla. Entonces lo voy a poner hacia acá. Ya. Entonces pongo simplemente el criterio. Lo que yo necesito contar es el 19. Cierro. Cierro. Enter. Y me contó, hay 6 veces el 19. Ahora, esto es diferente cuando hay palabras, tenían que poner necesariamente entre comillas. Cuando estoy solo con números, pongo directo el número sin comillas, ¿ya? Y lo mismo repite para el siguiente. Igual, contar sí. Rango de datos, ¿no es cierto? Punto y coma. Y mi valor es 20. Cierro, enter. 5. Si ven, va coincidiendo. Igual contar. Datos. Punto y coma. 21. Cierro, enter. ¿Qué pasó aquí? 21 y me dice 25. No hay tantos. ¿Qué pasó? ¿Hay algo mal? No sé. Debería Es que salirme solo. está solo contar. Ah, ya. Gracias. Contar sí. ¿No es cierto? Contar sí. Vamos con los rangos. Elijo el rango, punto y coma. Ven si cambio incluso las palabras o los comandos. Como hice igual contar, me conté todos, ¿no es cierto? Y ahí me queda 5. Lo mismo, igual contar sí. Rango de datos, punto y coma, ¿no es cierto? Y mi criterio es 22. Cierro. Ahí. Lo mismo para el otro. Rango de datos, punto y coma, 23. Igual contar sí. Elijo los datos que quiero contar o de dónde quiero contar más bien. Mi criterio aquí ha sido 25. Cierro, enter. Igual, contar sí. Rango de datos, punto y coma. Mi criterio es 27. Enter. Y si ven que no, como no hay, no lo cuento. Esa es la maravilla del Excel. Igual contar sí. Datos, punto y coma. Criterio 28. 28. Listo. Si ustedes se fijan, es exactamente igual a lo que saqué sin fórmula. Igual, si yo quiero comprobar, simplemente igual suma. Elijo mis valores, cierro paréntesis, doy enter y tengo el número total de datos. ¿No es cierto? ¿Estamos claros? Hasta ahí. Sí, Inge, sí está claro. Sí, ingeniero. Perfecto. Ahora vamos con la frecuencia relativa. Como les dije, la frecuencia relativa la puedo dejar en decimales o la puedo dejar en porcentaje. Recomendación siempre tenerla en porcentaje. Y esto va a ser igual a frecuencia absoluta sobre el número total de datos. Entonces, nada más igual. Frecuencia absoluta, que sería esta, dividido por el número de datos. Son estos. El número de datos, ¿qué particularidad tiene o qué debería ser para que sea un valor constante? Inmovilizarle.
¿Ya? ¿Cómo lo inmovilizábamos o lo fijábamos? Hay, Con el número de todo- dólar, con El signo de signo dólar. de dólar. Perfecto. Lo coloco en medio de signos de dólar, solamente a la letra. ¿Ven? No coloco el número. Como ya está inmovilizado y el formato está en porcentajes aquí, simplemente arrastro. Y automáticamente están calculados los porcentajes. Si quiero comprobar, igual suma, ¿no es cierto? Y me tiene que dar la suma, ¿cuánto? Antes de ponerle el 100%. Gracias. Por lo tanto, está bien hecho. Frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo calcularíamos? Recordemos lo que hicimos anteriormente. El primero más el segundo. El primero más el segundo. La primera frecuencia absoluta acumulada es mi primera frecuencia absoluta. Nada más, traspaso el valor. La segunda frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta acumulada más más la mi segunda. segunda frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Y se va sumando 6 más 5, 11, 11 más 5, 16, 16 más 3, 19 más 3, 21 sería aquí, 21 más 1, 22, aquí se repite 22, 22 más 1, por ahí me debe haber equivocado sumando, debería salir 24, a ver, 6 y 5, 11, 16, 19, aquí, 22, 23 y 24 debería ser la última. Ahora yo podría ir sumando así sucesivamente, pero es más fácil coger y arrastrar la fórmula. Y mi última frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual al número total de datos. Listo, si ustedes ven, sale aquí 24 y en los números de datos sale 24. La frecuencia relativa acumulada. ¿Quién me dice la primera frecuencia relativa acumulada? Es la primera frecuencia relativa. Perfecto, es igual a la primera frecuencia relativa. Mi segunda frecuencia relativa acumulada. Es Es la la primera primera frecuencia Era acumulada con la frecuencia. más segunda la acumulada. frecuencia, La la segunda segunda. frecuencia. La segunda frecuencia relativa. Doy enter. ¿A qué tiene que ser igual mi última frecuencia relativa acumulada? Al 100%. Al valor, no, al valor de los datos. No, la relativa acumulada, como dijo el compañero, tiene que ser igual al 100%. Veamos. 100%. Entonces, si ustedes se fijan, se cumple y por lo tanto yo puedo decir, mi tabla está bien ejecutada o bien hecha. ¿Qué le falta a esta tabla? Véanla, ¿qué le faltaría? Los márgenes y adornos ya cada uno ve. Pero algo importante. El nombre de la tabla, el de la variable que estamos estudiando. ¿Ya cómo le pondríamos aquí? Edades de los estudiantes de Edades la de clase de datos. estadística. Perfecto. Listo. Entonces, si a mí me presentan solamente esta tablita, no me presentan todo lo de arriba, ¿no es cierto? ¿Podría o no podría yo decir algo sobre esto? ¿Qué dirían ustedes viendo esta tablita? No. Dirían no. ¿Qué dirían? ¿Qué me puede estar indicando? En la clase de estadística, encontramos estudiantes de edades de entre 19 a 28 años y que, por ejemplo, tenemos estudiantes de 19 años, dígase 6 estudiantes, o el total de estudiantes son 24, también podríamos decir, o las personas que no sé. de 22 años en total son el 13%, no sé, digo. Perfecto.
¿Ya? Entonces lo que acaba de hacer el compañero se conoce como interpretación, ¿no es cierto? Interpretación de resultados. Entonces, ¿se acuerdan que la estadística se encargaba de recolectar, ¿sí? Ordenar, analizar e interpretar. Entonces lo que hizo el compañero es interpretar, porque nosotros ya hicimos las primeras partes. La recolección, bueno, no, pero eso estaba ya recolectado. Pero hicimos lo siguiente, la organización de los datos, que es justamente generar la tabla. Y después cuando les pregunté qué nos dice la tabla, es la cuestión de interpretación. Y como el compañero lo dijo bien, nos dice muchas cosas, porque primero venimos al título, edades de los estudiantes de la clase de estadística. Si aquí me dice que estas son las edades, digo, están entre 19 y 28 años, que es lo que decía el compañero, ¿no es cierto? Y además de eso, él nos decía, bueno, hay 6 estudiantes de 19 años. El 13% de los estudiantes tienen 22 años. Y utilizó solamente estas 2 frecuencias. Ahora, estas de acá, cuando yo tengo ya variables cuantitativas, ya se pueden usar. ¿Para qué las puedo usar? Para hacer intervalos. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo aquí podría decir lo siguiente, aparte de lo que dijo el compañero, y pudiera decir más cosas de todo esto, ¿no es cierto? Aparte de eso, necesito algo en que escribir. Están los textos. Olvidé mis lentes arriba y no veo. Ya. Cuadro de textos. Es que tengo aquí la pantalla se me está confundiendo todo. Cuadro de textos. Entonces voy a escribir un poco aquí de lo que podría ver yo ahí. Cuando digo puedo hacer intervalos, quiere decir que como aquí se va acumulando, puedo ir generando intervalos. Bueno, si cojo simplemente el primer dato, digo, 6 personas tienen edad de 19 años. Pero si en la frecuencia absoluta acumulada cojo el segundo, me dice aquí 11. Este 11, como sabemos que es acumulado, quiere decir entre el 19 y 20. Entonces ahí sí cambia. Yo voy a decir que existen, o hay, o como ustedes quieran, 11 personas que tienen edades entre 19 y 20 años. ¿Por qué pongo entre 19 y 20 años? Porque esta acumuló lo que venía de atrás más lo propio de su casilla, ¿no es cierto? Ahora, si no cojo esa que está bien cerquita, pero cojo esta, ¿qué dirían ahí? Para hacer un intervalo. ¿Qué dirían cogiendo como este 23? ¿Qué les diría? Que existen 23 estudiantes entre 19 a 25 años. Existen Personas, perdón. 23 estudiantes entre, ¿cuánto era? 19 a 25 años. ¿Sí ven? Entonces ya me permite hacer intervalos y así puedo ir jugando con estos intervalos. Es otra parte de la interpretación que podemos tener de una tabla o es otra forma, otra información que me puede dar una tabla. Ahora yo también podría usar de la misma manera esta frecuencia relativa acumulada. Si es acumulada, sí se acumuló, ¿no es cierto? Por lo tanto, si cojo este valor aquí, ¿qué dirían? El que señalé, el 67%. Que el 67% que existe, a ver, en 19, 21. El 67% de los estudiantes se encuentran en las edades de 19 a 21 años. A 21. Ya, perfecto, de los estudiantes se encuentran en las edades de 19 a 21 años. ¿Sí? Y pude también interpretar otro intervalo. Entonces, estas necesariamente me van a ir a mí generando intervalos que van a ir interpretando la acumulación de mis datos, ¿no es cierto? Si ya cojo el 92%, ahí diré, el 92% de los estudiantes de la clase de estadística tienen edades que oscilan entre los 19, que es el inicio, hasta lo que corresponde al 92%, que sería 23. Entonces, entre 19 y 23 años. Sí se entiende esto. Estuvo claro.
Sí. O sea, a partir de estos datos ya podemos realizar un análisis más extenso. Ujú. Claro, porque si yo digo interprete resultados, no es que voy a escribir solo dos cosas. Puedo escribir muchas cosas. La interpretación ahorita hicimos como cosas puntuales. Pero si usted está haciendo algún estudio un poco más complejo, puede decir muchas cosas de aquí. Ahora, esto puede ir acompañado con otras formas de interpretación que son los gráficos, que ya vamos a ver más adelante. Y yo en lugar de tenerlo así, que a veces no le gusta a la gente las tablas, sino más los grafiquitos, puedo tener la misma información en un gráfico. Y ese gráfico me puede decir todo lo que me dice la tabla también. Ahora, puede haber gráficos que solo sean de esta. O puede ser que no me dieron todo esto, digamos. ¿No es cierto? O sea, la frecuencia absoluta. Y solo me dieron esta. Mejor voy a señalar la que me dieron. Me dieron solo esta. Y la tabla y la parte de los datos. Esta de aquí me permite obtener, interpretar información, claro. ¿No es cierto? Directamente aquí digo, 19 personas tienen 25 años. Perdón, el 25% de las personas tienen 19 años, el 21% tiene 20, el 21% tiene 21, el 13% tienen 22 años, el 13% también tiene 23, el 4% tiene 25 años, el 0% tiene 27, es decir, no hay nadie de 27 aquí, el 4% tiene 28, ¿no es cierto? Entonces puedo ir haciendo como esta cuestión. O me podrían dar solo esta, la frecuencia absoluta, también puedo hacer una interpretación solamente con esta. Y a partir de estas dos, o a partir de esta, señalo la fórmula, a partir de esta yo puedo calcular todas las demás, ¿no es cierto? Esta es la base, el eje. ¿Creen que a partir de esta podría calcular las demás? A partir de la frecuencia relativa. ¿Qué dicen? ¿A partir de cuál, De profe? acuerdo con el porcentaje y los De la datos. frecuencia relativa. ¿De la frecuencia relativa a calcular las últimas dos o cuáles? De la frecuencia relativa calcular la absoluta acumulada y la relativa acumulada. Todas las demás. Los 380. Sí se podría, profe. Más el ¿Por qué? Creo que no, porque para poder realizarlo se necesita la frecuencia acumulada, según la fórmula. Dijo que sí un compañero, ¿no es cierto? Yo también digo sí. Es Pero que solo ¿cómo? tendría que despejar en la ecuación. Se despeja la fórmula. Perfecto, ¿no es cierto? Aquí tengo una formulita. Si a mí me dan esto, no me dieron esto ni esto, pero sí me dieron el número de datos y me dieron la frecuencia relativa, puedo a partir de esto, ¿sí? Calcular la absoluta y calcular las demás. La absoluta, ¿cómo calculo? Simplemente despejando de mi fórmula, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con eso? Para eso me voy a generar acá unas ecuaciones. Ecuaciones, insertar. Voy a poner en forma de ecuación porque es más, suele ser más entendible. Ay, ¿qué pasó? Se metió la ecuación ahí, no quiero ahí, quiero acá. Listo. Entonces, nosotros decimos, ¿no es cierto? Que la frecuencia relativa, les voy a poner como quedaría escrito de otra manera, es igual, ¿no es cierto? Esto voy a poner entre paréntesis. Me voy a generar todo. No puedo creer, se me fue. La frecuencia relativa, ¿no es cierto? Es igual a mi frecuencia absoluta sobre el número total de datos y todo esto multiplicado por 100. ¿No es cierto? Eso les decía, ¿no? Esa es mi fórmula o así quedaría. Ahora, si yo tengo todos estos datos, ya con todos estos yo puedo jugar. Digamos, si yo no tengo la frecuencia absoluta, si no tengo como dato frecuencia relativa y número de datos,
puedo calcular esta, porque lo único que tendría que hacer, como dijo el compañero, es despejar. Ahora, si tengo esta frecuencia relativa y frecuencia absoluta, ¿podré calcular n? También, porque tengo 2 de las 3 variables que están dentro de mi ecuación. Por lo tanto, si yo quiero calcular frecuencia absoluta, debo despejar esto. Para eso voy a insertar otra ecuación donde esté despejado. Despejar, si ya me imagino, ya sabemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí, despejando, me quedaría frecuencia absoluta va a ser igual. El 100 pasa al otro lado a dividir. Voy a abrir paréntesis. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron mis herramientas? Se me fueron. Estoy con estas cosas de la clase que me aparecen encima y me estorban. Entonces aquí, este 100 que está multiplicando pasa a dividir. Igual esto yo voy a tener en un paréntesis. Por lo tanto, sería frecuencia relativa dividido para 100, ¿no es cierto? Y me queda esto. Como estoy calculando FI, el N que está dividiendo pasa a multiplicar. En este caso, todo esto sería por el número de datos. Y de esta manera, a partir de mi frecuencia relativa, yo puedo calcular la frecuencia absoluta. Requisito indispensable para poder calcular es que tenga frecuencia relativa y número total de datos. Y con eso yo puedo calcular la FI si es que no me la dan. Si está claro eso, puedo como usar la formulita como que fuera matemáticas. Sí, no sé. Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hacerle más pequeño. Profe, o sea que tenemos que en la fórmula siempre tener 2 variables. En la fórmula tener 2 variables. Tener 2 valores O sea, conocidos sería. exacto, 2 valores conocidos y uno incógnito. Ajá. Y de ahí poder sacar cualquiera. Sí, porque yo puedo despejar, ¿no es cierto? Entonces puedo sacar cualquiera. Listo. Perfecto. Muy pequeño. Ya, voy a dejar de compartir esto. Dejen ver la hora. ¿Qué hora es? ¿Cuántos minutos me quedan? 8 para las 9. Ya no me 8 minutos nos quedan. Muy poquito, ¿no? Es muy poquito tiempo porque quería ver de una vez las tablas de frecuencias con datos agrupados. Adelantemos un poco esa parte, ¿ya? ¿Les parece? Déjenme dejar de compartir esto. Vamos a aprovechar esos 8 minutos. Y para eso más bien voy a escribirles porque de ese, las diapositivas no creo que tengo hecho diapositivas de eso. No, de eso no. Eso les voy a escribir. Ya. Por otro lado, nosotros podemos tener lo que se conoce como distribuciones de frecuencia con datos agrupados. Ahorita vimos con datos sin agrupar, vemos con variables cualitativas y cuantitativas. Ahora, cuando nosotros tenemos datos o vamos a hacer una tabla de frecuencia con datos agrupados, nosotros solamente podemos hacer este tipo de tablas solamente con datos cuantitativos, no con cualitativos, porque no puedo hacer grupos y entenderse qué gama están
tanto abarcando esos grupos. Por lo tanto, solamente esto para datos cuantitativos, ¿sí? No para cualitativos. A ver, quería escribirles en un... ¿Dónde estaba él? Quería el PowerPoint que tenía o en el que les estaba dando la otra parte de la materia. Es lo que no lo encuentro. Datos estadísticos, este mismo. Listo. Voy a compartir y vamos a ir escribiendo. Esto sí les vamos a ir escribiendo porque no tengo diapos de eso. Ya. Entonces, habíamos visto para datos sin agrupar. Vamos a ver ahora para datos agrupados. Entonces, como les decía, en datos agrupados, en este caso, tablas de frecuencias, mejor pongámosle distribuciones de frecuencias. Datos agrupados. Ahí aparecen ya como términos como tal, lo que se conoce como intervalos. Es un intervalo, es un conjunto, ¿sí? O un subconjunto más bien. Un subconjunto de la muestra que se encuentra delimitado por un límite inferior y un límite superior. Entonces vamos a decir aquí, ¿sí?, que justamente cuando hablamos de intervalo viene a ser justamente estos subconjuntos que salen a partir de mi muestra o de mis datos de estudio y que están limitados por un límite inferior y un límite superior. Son agrupaciones pequeñas de datos de alguna manera. Aparte de eso aparece otro término que es el rango, ¿sí? Cuando yo hablo de rango, estoy hablando de la diferencia entre el valor mayor de mi serie de datos menos el valor menor. Es decir, si yo esto lo expreso como fórmula, el rango, que lo voy a expresar como R, va a ser igual a valor mayor menos el valor menor. ¿Sí? Aparece otro término que es el ancho del intervalo, que no es nada más la dimensión que tiene mi intervalo. ¿Sí? Puede ser un ancho de 2, de 3, depende. ¿Sí? Y este ancho del intervalo también se calcula con una formulita. Vamos a representarlo como A. El ancho del intervalo va a ser igual al rango dividido para el número de intervalos. ¿Sí? Ahora, aquí en intervalos, yo voy a tener un determinado número de intervalos dependiendo de la cantidad de datos que tenga. El número de intervalos que yo lo voy a representar como este símbolo de numeral sub i, vamos a calcularlo de dos maneras. Por un lado, vamos a decir que es igual a la raíz cuadrada. Voy a escribir eso porque estoy poniendo ecuaciones. La raíz cuadrada del número de datos ¿sí? Esa sería una forma como calcular. Déjeme, voy a insertar la ecuación, si no está como feo así. Por lo tanto, digo que va a ser igual a la raíz cuadrada. Aquí voy a decir número de intervalos igual
a la raíz cuadrada del número de datos de n, nada más. Y podría sacar de esa forma. Y por otro lado, esta otra regla, que es la regla de Slurges. Esta regla de Slurges, en cambio, que nos dice que el número de intervalos va a ser igual. Voy a poner fórmula mejor, que así no se puede distinguir. ¿Dónde estaba? Insertar ecuación. Para este necesito, no necesito nada de eso. Entonces, la regla de Slurges me dice que el número de intervalos va a ser igual a 1 más 3.33 logaritmo en base 10 del número de datos. ¿Sí? Entonces, yo puedo calcular el número de intervalos, sea usando raíz de n, que es como lo más sencillo de acordarse, o la regla de Slurges. El número de intervalos es igual a 1 más 3.33 logaritmo del número total de datos. ¿Ya? De ahí el rango es el valor mayor menos el valor menor, y el ancho del intervalo, en cambio, lo calculo dividiendo el rango para el número total de intervalos. ¿Estamos claros en estos términos? ¿Preguntas? Esto para mí es, o sea, esto es sumamente importante porque es el paso, digamos, todos los pasos previos de alguna forma. Ya vamos a ver los pasos. Pero estos son términos que vamos a manejar como parte de los pasos de mi obtención de mi tabla con datos agrupados. ¿Preguntas? ¿Preguntas tal vez? ¿Está claro? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, profe. Pero no quedó claro. Sí, está claro. No tengo preguntas porque no entendí nada. Ya lo voy a estudiar eso. Porque no entendí nada, dice. De todas formas, mañana hago un repaso, ¿ya? Sí, justo ahorita ya son las 9. Ya, mañana, ay no, mañana es El sábado, lunes, profe. ¿verdad? El lunes, Le mañana. puse, ya me emocioné, no, mentira. El lunes, sí. El lunes ya hacemos un repaso de estos términos, ¿sí? Voy a hacerle más bonito esta diapositiva porque está bien fea. Y vamos a ver los pasos para construir la tabla. Entonces, cuando ya uno va haciendo los pasos y va haciendo como en el Excel los cálculos, digámoslo así, es más fácil como entender estas formulitas. ¿Ya? Pero tengan en cuenta o quédense con lo siguiente. Para las distribuciones de frecuencias con datos agrupados van a aparecer nuevos términos y nuevas filas. Por un lado van a aparecer los intervalos, el número de intervalos. Aparecen también el rango, que es otra variable que vamos a tomar en cuenta para hacer esa tabla. Y aparece el ancho del intervalo. Con todos esos nosotros, después de calcular esto, vamos a sacar recién la frecuencia. Entonces va a haber algunos pasos previos, ¿sí? Distintos a los que seguimos cuando hicimos tablas con datos sin agrupar. Eso. Entonces, por hoy día, sin más, nos despediríamos ahí y nos veríamos el día lunes, casi digo el día de mañana, el día lunes, para continuar con las clases y vamos a ver el día lunes distribuciones de frecuencias con datos agrupados. ¿Sí estamos claros? Sí, Sí, profe. Inge, una consulta, ¿ya está subido el deber que tenemos hasta el día domingo? No lo he revisado todavía. No me acuerdo. De Déjenme ver. investigación. No recuerdo si ya le puse. No está ahí todavía. Domingo, deberes. ¿Dónde están los deberes? Abajo deben estar. No, no he puesto todavía. El deber era, ¿cuál era? El de... El cuestionario de ayer. La consulta. consulta de las La cifras. consulta Reglas del- para redondear las cifras. Pues. Claro, ese era. Porque el cuestionario de ayer, mentira. ese ya estaba subido. Sí, eso sí subimos. ¿De qué consulta hablan? No digan nada. La consulta hasta el domingo. La consulta es el tema de redondeo de datos, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas para redondeo de datos?
Ya les voy a subir ahorita, si antes de que me quede dormida, voy a hacer eso ahorita, porque después me olvido. Ya, Inge, otra consulta. Ahorita lo que usted hizo, el ejercicio en Excel, igual nos va a subir, ¿verdad? Sí, les voy a colocar ahí mismo, pero les actualizo el archivo, ¿les parece? Sí, estaría bien. Ya, actualizaré el archivo. Gracias, Inge. Ya, eso creo. No sé si tengan alguna otra duda. Ingeniera, ninguna más. ¿era reglas para redondear cifras o datos? Cifras. Cifras, ya listo. Sí, reglas para redondear cifras. Claro, no datos. Porque datos tenemos cualitativos y cuantitativos. Cifras son números nomás. Entonces, cifras. Ok, gracias. Ya. Entonces, ya les actualizo el archivo por un lado y ya les creo la tarea y voy a hacer eso de una vez porque después me olvido. Eso. Y sin más, con todos, con todas, desearles una bonita noche, un buen fin de semana. Disfruten y descansen este fin de semana. Que les vaya súper bien a todos y a todas. Gracias, ingeniera. Descanse. Gracias, Inge. Muchas Buenas noches. gracias, buen Buenas fin de noches. semana. Gracias, Inge. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta lunes. Mañana. Hasta el lunes. Lunes. Hasta el lunes.